Reparación de autotransformador Variac modelo ARN250, Unión Soviética, 1950, quinta parte. Hola amigos de YouTube, aquí seguimos con el Variac de la época de la Unión Soviética y hoy vamos a trabajar la pletina de aluminio para hacer dos suplementos que vamos a colocar aquí para aumentar esa aleta, la distancia al centro del Variac y poder empezar a realizarle el mueble, ¿vale? Porque sin mueble no podemos hacer nada. Así que hoy tenemos sesión de carpintería por todo el día. Bueno, pues hasta dentro de un rato que os enseñe las pletinas ya hechas para su fijación aquí en las aletas. Hasta ahora. Lo primero que hemos hecho ha sido tirar esta línea, que es la distancia que va desde este borde hasta ese borde, justo en la perpendicular, porque aquí tenemos algo menos de distancia, pero queremos cubrir todo, ¿vale? Así que tenemos que cortar dos pletinas exactamente iguales y luego perforarlas aquí para remacharla y dejarla fija ya por siempre, y luego en este lado de aquí hacerle 3 taladros para fijar la carcasa de madera, ¿de acuerdo? Ya hemos cortado las dos pletinas y ahora vamos a mecanizarlas para acoplarlas aquí y poder acoplar luego el tabique de la madera que va a ir en este lado y en el otro lado simétrico del Variac, aquí, en el otro lado, ¿vale? Así que vamos a mecanizar. Bien, ya tenemos aquí las dos piezas mecanizadas con todas las perforaciones necesarias para poder continuar el trabajo, y ahora vamos a ensamblarlas aquí mediante remaches, aquí en esta posición, mediante remaches. Así que vamos a ello. Ya hemos colocado los dos suplementos de pletina y los hemos remachado y se han quedado solidarios a la chapa. Seguimos. Bien, aquí veis el Variac con los dos suplementos en los laterales. Y ahora vamos a proceder a montar las patas de goma, que van con tornillo, arandela, tuerca y arandela, aquí cogidas en estos 4 alojamientos que lleva el Variac. Ya tenemos montadas las 4 patas de goma, con lo cual ahora ya el Variac apoya perfectamente sobre sus patas. Ha quedado un trabajo muy bueno. Ahí veis las tuercas de sujeción, lleva 4, 2 aquí debajo y otras 2 aquí en esta línea. Aquí tenemos ya por fin los dos laterales cortados y ahora vamos a fijarlos aquí en cada lateral para seguir construyendo el resto de piezas, y conforme las vamos construyendo las vamos ensamblando. Quiero que veáis el problema que os conté por el cual he tenido que suplementar el Variac lateralmente. Quiero que lo veáis. Vamos a ver, si este lateral yo lo coloco aquí, quiero que veáis la poca distancia que hay entre el Variac y la pared. Si yo coloco esto aquí, me salgo fuera de la pletina, ¿lo veis? Porque mirad por dónde va la pletina. La pletina va justo ahí debajo, donde está el remache. Con lo cual esto me quedaría pegado al Variac. Por eso he tenido que suplementarlo para dejar ahí una pequeña separación, a ver si lo alineo bien, una pequeña separación que respete el cuerpo del Variac, ¿vale? Bueno, pues vamos a ensamblarlo, venga, hasta ahora. Bien, ya hemos montado los dos laterales del mueble que le estamos haciendo y ahora vamos a seguir cortando piezas y ensamblando hasta cerrarlo, de atrás a adelante. Seguimos. Bueno, ahora quiero que vayáis viendo cómo va el mueble por todas las partes, el frontal, el lateral, la parte trasera. Aquí es donde colocaré la toma de corriente y el portafusible de entrada de la corriente y el cable de la corriente. Bueno, pues esto ya va tomando forma de Variac doméstico. Mañana haré el frontal.
por hoy ya no trabajo más. Mañana haré esta pieza de aquí, del frontal, y empezaremos ya a colocar aparatos. Bueno, compañeros, aquí podéis ver el frontal casi terminado, todavía está en proceso. Aquí irá la toma de corriente, aquí irá el fusible y aquí irá el interruptor bipolar. Aquí vamos a colocar el voltamperímetro con su iluminación, ¿vale? Tal como llevaba el original. Bueno, pues ahí podéis ver ya dónde va a ir el voltímetro. Y ahora aquí en la parte superior tenemos que colocar las luces del voltímetro. Entonces, estas luces hay que hacer una serie de cálculos porque van a ser diodos LED que van a ir funcionando con corriente alterna con un condensador de absorción. Así que como tenemos 28 o 30 voltios, creo recordar, pues habrá que hacer los cálculos para que los LEDs se iluminen con ese voltaje. Bueno, he apagado la luz para que se vea mejor la cuestión de la iluminación. Tenemos un LED al cual le estamos poniendo 2,97 voltios, consume 33 miliamperios cada uno. Entonces, quiero que veáis cómo se ilumina esto, a ver que quite reflejos. Bueno, aquí más o menos veis, con este se ilumina todo este sector, con otro se ilumina todo este sector y con otro se ilumina todo este sector. Eso quiere decir que tenemos que colocar entre 3 y 4 LEDs para iluminar todo el dial del voltímetro. 3 o 4 LEDs para iluminar todo el dial del voltímetro. Bueno, yo voy a colocar 4, porque como tengo 10, pues puedo colocar 4. Entonces tendremos 4 por 35 miliamperios, pues unos 120, 130, 140. 140 miliamperios de consumo. Eso no es nada para el autotransformador. Así que vamos a hacer manos a la obra. Hasta ahora. Bueno, pues yo al final, yo quería colocar un condensador de absorción simplemente. Al final he tenido que colocar una resistencia de absorción y un diodo, porque no me cuadraban los cálculos ni con condensadores, ni con resistencias de absorción, ni nada, por el problema del consumo en corriente de los 4 diodos. Entonces al final pues me he inventado este pequeño circuito de absorción y de rectificación, porque luego había otro problema, y es que cuando pasaba la corriente a través del diodo, los semiciclos positivos hacían que los diodos parpadearan 25 veces por segundo y era bastante molesto. Por eso he tenido que colocar los dos condensadores de 1000 microfaradios en paralelo, para que suplan el semiciclo negativo cuando no actúa el diodo. Y ahí está la resistencia, que está funcionando como una campeona. Ahí podéis ver la tensión en los diodos, 2,50 voltios. Ahí podéis ver la caída de tensión en la resistencia, 12 voltios. Y aquí tenemos en alterna los 28 voltios a través del variac, que son los 28 voltios que da el variac de la Unión Soviética en ese tramo del secundario que es para la lámpara que señaliza el voltímetro, que ilumina el voltímetro. Claro, como tenemos 28 voltios ahí en dos semiciclos, pues aquí se nos queda la tensión a 12,39 más 2,51 en 14,50 y pico. 14,50 y pico. Aquí podéis ver los LEDs iluminando en la oscuridad. Y bueno, pues ya está conseguido el prototipo y ahora pues vamos a pasarlo ya a una cosa que quede guapa, ¿vale? Venga, hasta ahora. Ahora os quiero presentar este curioso circuito limitador de voltaje por tiempo de carga, porque hasta a mí que lo he diseñado me ha sorprendido muchísimo, ya que jamás vi nada parecido antes, y el fundamento de su funcionamiento es un tanto complejo. A la entrada tenemos 28 voltios en corriente alterna, que tras pasar por el diodo suprime el semiciclo negativo y los semiciclos positivos nos dejan un voltaje de 14,15 voltios eficaces, antes de la resistencia limitadora de tiempo de carga. Si esa resistencia no estuviese, el condensador electrolítico de 2200 microfaradios cargaría a voltaje de pico instantáneamente, o sea a 14,15 voltios eficaces,
pero lo que necesitamos son 2,5 voltios eficaces para los 4 diodos LED. El tiempo de carga total del condensador es de 16,5 segundos, muy largo, pero el semiperiodo positivo solo dura 0,01 segundos. En el instante inicial, el condensador se comporta como cortocircuito y no hay voltaje para los LEDs. En ese tiempo del semiciclo de una décima de segundo, el condensador carga a un valor de pico inferior a los 2,5 voltios eficaces que hemos medido con el polímetro. Pero en el momento en que el voltaje instantáneo del semiciclo positivo desciende dicho valor de voltaje, el condensador no puede descargarse ni contra el diodo 1N4004 ni tampoco contra los LED, ya que su voltaje es menor que el del voltaje de barrera o activación de los LEDs, y se queda el condensador con un poquito de carga. Y llega el siguiente semiciclo positivo y el condensador carga otro poco más, y así sucesivamente, hasta que en unos pocos semiciclos el condensador alcanza un voltaje eficaz que sí puede atravesar la barrera de la unión PN de los LEDs, y estos se iluminan. Pero como el semiciclo finaliza, en ese momento el condensador deja de cargar y comienza a descargarse sobre el conjunto de los 4 diodos LED en paralelo, cuya resistencia dinámica es mucho menor, de unos 417 ohmios aproximadamente, por lo que el tiempo de descarga total es pequeño, en torno a 0,7 segundos. Pero como no hay descarga total, porque los LED se vuelven a bloquear por debajo del voltaje de barrera que queda remanente en el condensador, y la intensidad eficaz enviada a los LED es la misma que la del circuito en su conjunto. Así, cuando llega el siguiente semiciclo, C se encuentra cargado en el punto justo anterior del voltaje de barrera, y el proceso de carga y encendido de los LED y de descarga sobre los LED comienza otra vez, y así sucesivamente a lo largo del tiempo, con lo que ópticamente parece que los LEDs están continuamente encendidos. Para que lo veáis mejor, el fundamento de funcionamiento del circuito anterior, os pongo de ejemplo la siguiente gráfica, en la que podemos ver los semiciclos positivos del voltaje de entrada tras el diodo rectificador, y en la línea roja el voltaje instantáneo alcanzado por el condensador. Podemos ver que desde el tiempo 0,01 segundo hasta el tiempo 0,06 segundos, el voltaje de carga en C va creciendo progresivamente, ya que hasta que no supera los 2 voltios no hay consumo por parte de los LED y el condensador, por lo tanto, no puede descargarse. De hecho, y según esta gráfica, los LEDs comienzan a conducir desde el tiempo 0,06 segundos hasta el 0,08 segundos, que se vuelven casi a apagar. El voltaje de C pasa aproximadamente desde los 2 voltios hasta los 4,5 voltios instantáneos en proceso de carga, y de 4,5 voltios a 2 voltios en proceso de descarga, manteniendo un nivel eficaz de 2,5 voltios, que era lo que se persigue conseguir. Así que tenemos un arranque del circuito suave en voltaje, que alcanza el nivel de voltaje eficaz deseado y se mantiene a lo largo del tiempo, con los beneficios de sencillez, bajo coste, bajísimo consumo y una imperceptible producción de calor. Todos son ventajas. Bueno, y aquí tenemos el circuito, que lo tenemos en pruebas, alimentado a 30 voltios en alterna, 2 voltios por encima de lo que da el variac para el alumbrado. Ahí lo veis, un diodo, una resistencia y un condensador electrolítico. Y lo voy a tener en pruebas 24 horas porque siempre me gusta este tipo de circuitos experimentales, probarlos durante un tiempo para ver que no falla absolutamente nada. Así que pasado el tiempo seguiremos. Y bueno, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a un me gusta, y si no estáis suscritos a mi canal, os suscribís. Hasta pronto, amigos, hasta pronto.